Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza de esta mañana. Se titula El juicio de las naciones. Vamos a continuar con las últimas 2 semanas. Esta es la tercera enseñanza que va relacionada a este texto. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Yo comienzo con el versículo 31. Vamos a leer hasta el versículo 46. ¿Sí? Ahí para que me ayuden a leer. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo, en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la gracia y la bendición de poder abrir la Escritura, Señor, de poder estar reunidos aquí juntos con nuestros hermanos y poder estudiar tu palabra. Ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, bendice nuestra alma, nuestro espíritu, que de verdad cada uno podamos tomar la parte de esta enseñanza que tú quieres que hoy nos brille, Señor, y que realmente la bendición se extienda hacia todas las personas que nos miran también a través del internet. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a empezar con el estudio de esta mañana. Como decimos, estamos viendo la última parte. Empezamos hace 2 semanas hablando acerca de cuando Jesús le preguntan que cuándo iba a ser el fin de los tiempos. O sea, todas estas enseñanzas están relacionadas con el fin del mundo, ¿verdad? O sea, Jesús nos está hablando acerca del final de los tiempos y nos está diciendo cómo va a ser el ambiente, la manera en la cual va a suceder cuando Él regrese a esta tierra por segunda vez, la segunda venida, y nos está hablando precisamente acerca de cómo se tiene que preparar la iglesia. Y nos habla precisamente acerca de la parábola de las 10 vírgenes, lo vimos, acerca de cómo Él quiere que nosotros nos preparemos, y después nos habló acerca de la parábola de los talentos la semana pasada, y hoy finalizamos con el juicio de las naciones. Es importante ver que el juicio de las naciones es un juicio en el cual pues no es el único juicio que nos dice la Biblia que existe. De hecho, hay juicios que ya han ocurrido y hay otros juicios que están por venir. Uno de los juicios que ya han ocurrido, podemos pensar, por ejemplo, el juicio que le sucedió a Adán y Eva. Cuando comenzó la historia en el Génesis, nos habla acerca de que Dios creó los cielos y la tierra, que puso al hombre en el huerto de Edén, pero que también el hombre desobedeció a Dios
y también la mujer, y vino un juicio sobre ellos. Entonces nos habla precisamente de que el juicio que le sucedió a Adán y a Eva ya afectó a toda la creación, toda la creación. Hoy en día, por eso nosotros cumplimos el ciclo de la vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, porque precisamente la caída de Adán y Eva, ¿no? O sea, por cuanto el pecado entró, la muerte entró también, dice la palabra de Dios. Nosotros hoy conocemos la muerte porque la muerte entró a consecuencia del pecado del hombre. Entonces, por esa razón, tenemos hasta el día de hoy la muerte presente en la raza humana y en la tierra. El juicio del mundo antediluviano, o sea, cuando sucede la historia de Noé, que viene con el arca, etcétera, y Dios manda el juicio. ¿Cuál fue el juicio? Se terminó prácticamente la raza humana por medio del diluvio, porque dice la palabra de Dios que Dios vio que la maldad del hombre era mucha y se arrepintió inclusive de haber hecho al hombre. Entonces nos dice la palabra de Dios que Dios manda el diluvio. El juicio de la torre de Babel, también podemos encontrar un momento en el cual el hombre se alza tanto que piensa que va a construir una torre que va a llegar al cielo. O sea, empieza a ponerse en contra de Dios y de su señorío, y dicen: yo puedo hacer las cosas igual que tú, yo puedo construir una forma en la cual llego yo al cielo. Entonces Dios vio esa manera de ser del hombre muy negativa y mandó la confusión, y desde ahí los hombres ya no hablamos una misma lengua, un mismo idioma, se hicieron los diferentes idiomas. El juicio a Egipto y sus dioses, cuando ellos no querían dejar ir al pueblo de Israel, las 10 plagas que manda Dios sobre Egipto, terminando con la muerte de los primogénitos de todo Egipto y en la liberación del pueblo de Israel. El juicio también de los creyentes, por decirlo así. Bueno, antes de esto es el juicio, por decirlo así, que vino sobre Jesús, la humanidad, el juicio de todo el pecado de la humanidad que Jesús absorbió en la cruz. Dice la palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Fue en la cruz donde Dios pronunció el juicio sobre el mundo incrédulo, sobre el enemigo de nuestras almas, Satanás. Como dijo Jesús antes de su arresto, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, en Juan 12:31. Entonces, ahí podemos ver varios juicios que han sucedido anteriormente. Ahora todavía hay juicios que están todavía en marcha, y juicios que están por venir. Aquí la Biblia nos habla precisamente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán, yo creo, unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es el verso 32, ¿verdad? Verso 32 dice: y apartará, sí, y apartará, creo que ahí falta un espacio, ¿no? Y apartará los unos de los otros. Es la versión en línea, no hay problema, eso es un errorcito ahí en línea. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice precisamente que este juicio, o sea, no debemos de confundirlo, porque son juicios, como digo, ahora ocurren en la era de la iglesia algunos juicios también, y vienen también otros juicios futuros, como en el caso del juicio. No debemos de pensar que este juicio es el juicio del gran trono blanco, porque hay otro juicio en Apocalipsis, vamos a verlo, Apocalipsis 20, verso 11. Apocalipsis 20, 11, dice la palabra de Dios: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? La parte, aquí podemos ver muchas diferencias entre el texto que acabamos de leer de Mateo 25 con el texto de Apocalipsis 20. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice aquí que se presentaron todos, o sea, los muertos, vivos y muertos delante de Dios. En el texto de Mateo 25 nos está diciendo que el juicio de las naciones son personas que están vivas en ese presente, ¿sí? O sea, y cuando nos dice que se presentaron todas las naciones, también nos está dando la idea de que son gentiles. Regrésate si quieres ya al texto de Mateo 25. O sea, nos está diciendo aquí en el verso 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Cuando nos dice aquí de todas las naciones, pues la palabra original en griego que nos da a entender la Biblia son naciones, pero no Israel. ¿Sí? O sea, nos está hablando de las naciones gentiles, de las personas que no son el pueblo de Dios. Y nos dice el pueblo de Dios entendido en la parte del Antiguo Testamento como Israel, ¿verdad? O sea, ahora entendemos que el pueblo de Dios son todos los creyentes. Pero en ese momento que se escribe la Biblia, nos está hablando las naciones como los gentiles, se puede traducir de la misma manera. Entonces, dice ahí, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora hay que entender también que la palabra de Dios nos está hablando de incluso de juicio desde la primera parte del capítulo 20, es más, desde la última parte del capítulo 51, perdón, del capítulo 24, vete al versículo 51, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿A quién va a castigar duramente? ¿Se acuerdan de quién estaba hablando ahí? ¿No se acuerdan? El que iba a castigar duramente es el mayordomo, porque nos está hablando de el verso 45, dice, ¿quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. O sea, nos está hablando de un mayordomo que puso sobre la casa, pero nos dice que ese mayordomo fue infiel, que tardándose su señor, se puso a beber y a comer y a maltratar a sus consiervos y a abusar de los bienes. Y nos dice en el verso 51, bueno, verso 50, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, ¿sí? Y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y crujir de dientes. Desde aquí mismo, del capítulo 24, ya te está hablando Jesús acerca de juicio, ¿sí? O sea, ya te está hablando de que va a haber un juicio, ¿sí? Y después, en el capítulo 25, en el verso 12, dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, ¿qué? Que no os conozco. Velad pues ahora, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este final de la parábola de las 10 vírgenes, nos está diciendo que también va a haber un momento en el cual unas se van a quedar afuera. O sea, también nos está hablando acerca de una consecuencia, o sea, de un juicio por sí mismo. Luego nos dice en la parábola de los talentos en el verso 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesús está hablando acerca de ahí será el lloro, el crujir de dientes, ¿qué te imaginas que es? ¿O qué podremos interpretar que es? ¿A qué se está refiriendo? A cuando dice Jesús, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno, ¿sí? El castigo eterno, el juicio, donde ya no estás con Dios, ¿sí? Entonces, por eso dice, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego también, cuando nos dice el verso 46 de este último juicio de las naciones, aquí el juicio de las naciones ya no es una parábola, es un hecho que va a suceder tal cual lo está diciendo. Pero dice, irán estos al castigo eterno y los justos
a la vida eterna. O sea, nos está hablando precisamente también de una consecuencia que sucede a partir de lo que hay. O sea, ¿por qué te estoy platicando todo esto? Porque tenemos que entender que este texto del juicio de las naciones, en primer lugar, no es el mismo juicio del trono blanco. ¿Sí? O sea, el juicio de Apocalipsis, cuando termina Apocalipsis, se nos está diciendo, algunas personas piensan que este juicio de las naciones gentiles, va a venir después de la gran tribulación. ¿Sí? De la gran tribulación en el Apocalipsis se nos habla de un periodo de gran tribulación, que dicen que va a ser tan duro que alrededor de 7 años ponen la duración de ese tiempo. Hay algunas personas que piensan que las personas cristianas ya no vamos a estar en ese periodo, que va a venir el arrebatamiento antes de que venga la gran tribulación. Hay otras personas que piensan que los cristianos, yo personalmente lo pienso así, que los cristianos que estén en ese tiempo sí vivirán, porque inclusive si interpretamos que la gran tribulación, que este juicio de las naciones viene después de la gran tribulación y que Dios está separando a las ovejas de los cabritos y que las ovejas sí hicieron las cosas bien, pues entonces estamos hablando de que sí había cristianos en el periodo de la gran tribulación, ¿no? O sea, hay personas que piensan, hay muchas personas que el día de hoy, eso te lo vas a encontrar donde sea, una discusión en cuanto a pensar que dicen, no, Dios no va a dejar que su pueblo que sufra esa gran tribulación. Hay otras personas que dicen, sí, sí lo va a hacer. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que Dios da la gracia para la prueba que vas a enfrentar. Si Dios te pone una prueba, Dios te va a dar la gracia. Pero dicen que ese tiempo va a ser tan duro que solamente va a durar 7 años. O sea, alrededor, no se sabe exactamente, pero se calcula que pudiera ser alrededor de 7 años el periodo de la gran tribulación. Algunas personas piensan que este juicio de las naciones viene después de la gran tribulación y que incluso la gran tribulación le va a afectar, obviamente, según la Biblia, al final de los tiempos, cuando viene el Armagedón, la batalla final de todos contra Dios, y Dios reina, porque Dios puede más que todos, pero al final de cuentas, cuando todas las naciones se junten para rebelarse, como hoy en día está, pero se junten para rebelarse contra Dios, hacer una gran batalla, incluido Satanás contra Dios, le llama el Armagedón, la última batalla, el último momento en el cual Dios viene y triunfa sobre todos sus enemigos y toda rodilla se postrará delante de sus pies. Pero en ese momento, cuando se va a hacer esa gran batalla final, pues dice que va a venir precisamente cuando todos estén reunidos sobre Israel. E Israel va a ser atacado de una manera tan fuertemente y ferozmente que lo van a querer destruir y van a querer deshacer a Jerusalén y la van a sitiar. Entonces Dios vendrá y Dios va a venir a someter a todos sus enemigos. En ese momento, por eso dicen que el juicio de las naciones probablemente sea las naciones gentiles juzgando Dios a aquellos que han tenido misericordia para con el pueblo de Israel. Por eso dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. ¿Sí? O sea, como diciendo, por cuanto tuviste misericordia con el pueblo de Israel, con los judíos, y los ayudaste, ¿verdad? Algunas personas lo interpretan de esa forma. Yo quiero pensar también que cuando Jesús habla acerca de todas las cosas buenas que se le hace a una persona, no solamente nos está hablando de judíos, sino también nos está hablando acerca de las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque también Jesús dice, pues, ¿quién es tu prójimo, no? O sea, el Señor, ¿quién es mi prójimo? Pues el prójimo es el que te encuentras en la calle, tu prójimo es la persona que está más cerca de ti, tu prójimo es cualquiera que te encuentres. Entonces, yo quiero también pensar que el juicio de las naciones no solamente está dirigido a hacer misericordia hacia Israel. Hay personas que sí lo piensan así porque tienen elementos bíblicos dentro de lo que Jesús está hablando y la historia bíblica, como ha de suceder en el Apocalipsis. Pero también tenemos que entender, o sea, te platico todo esto de los juicios, porque finalmente Jesús no está hablando nada más del juicio de las naciones. Jesús no está hablando nada más de una sola cosa. Jesús está hablando de cómo va a ser su segunda venida, de cómo es el ambiente espiritual para la iglesia y de cómo la iglesia se tiene que preparar. En primer lugar, como dijimos, el aceite nos está hablando de nuestra experiencia personal con Dios, de que tenemos que orar, que tenemos que velar, que tenemos que ser prudentes, que no tenemos que dormirnos, que no tenemos que conformarnos a este mundo, pero también nos está hablando la parábola de los talentos, donde nos dice que Él nos da muchas cosas para hacer el bien, muchas cosas para una gran fortuna. Acuérdate de
cuánto valía cada talento. O sea, una gran fortuna nos da Dios. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea, Dios no te va a dar más de lo que tú no puedes dar, ¿sí? Y al que menos puede dar, se le da una fortuna. Por eso cada uno de nosotros que somos salvos por gracia, tenemos una gran fortuna delante de Dios. O sea, delante de Dios, Dios nos ha dado muchos elementos para poder hacer grandes cosas por Él. Al que le dio menos, le dio un talento, y ese talento era una gran fortuna. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que Dios nos ha dado, Dios nos está llamando a ir hacia afuera, o sea, a no cesar de trabajar para que la obra de Dios crezca, para que el reino de Dios se extienda. Por eso también entendemos que en este juicio de las naciones Jesús le habla a las personas como sabiendo todos los que tienen que hacer, porque nos dice también la Biblia que en el último tiempo, incluso dice, no sé si es en este mismo, que nos dice la palabra de Dios, que todos van a escuchar la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios será predicada por todas las naciones. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios va a ser predicada en todas las naciones, por eso le habla en el capítulo 25 a estas personas del juicio de las naciones, como que ellos ya lo saben lo que tienen que hacer. Ya sabían que debían de hacer el bien, porque ya les había sido predicado el evangelio. O sea, por cuanto todas las personas ya iban a conocer el evangelio, entonces, por eso Dios les está diciendo, pues tú sabías que tenías que hacer el bien, tú sabías que tenías que trabajar por mí, tú sabías que tenías que ser una buena persona, tú sabías que tenías que hacer misericordia a los demás. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en este juicio a las naciones serán reunidas todas las naciones delante de Cristo, ¿sí? El tema de esperar el regreso del Señor culmina con esta parábola que resuelve, no es parábola, sino con este juicio que resuelve las parábolas que vienen anteriormente. Es la conclusión del ministerio de Jesús, no solamente la conclusión del ministerio docente, porque esta es la última enseñanza que Jesús le da a sus discípulos en vida. O sea, es la última vez que Jesús habla una enseñanza a sus discípulos. No solamente es la culminación del ministerio docente, por decirlo así, de Jesús, sino también de su vida. Inmediatamente después de esta parábola, Mateo nos dice en el capítulo 26, verso 1, si lo quieres poner. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo Jesús a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Sí? Fíjate, ya Jesús en este momento nos dice, ya vamos hacia el fin. O sea, se termina, por decirlo así, el ministerio de Jesús. Las parábolas anteriores, el dueño que se había ido de viaje, como dijimos, el mayordomo, el novio que tardaba en llegar, el rico patrón, estaban todos afuera o ausentes. O sea, si te das cuenta, cuando dejan al mayordomo, ¿por qué dejan al mayordomo? Porque el dueño se va de viaje, ¿verdad? Y luego, ¿por qué esperan al novio? Porque el novio está ausente. Y luego, ¿por qué los talentos se los dan a siervos? Porque la persona invirtió y se fue. O sea, siempre está ausente, hay un común denominador, hay una ausencia, ¿sí? Pero en realidad ahora el Rey, Dios, está presente en su gloria, porque dice en este verso 31 de Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí ya no está ausente, aquí hay un cambio de las últimas 3 parábolas. Aquí nos dice que Él está presente, que Él viene a sentarse en su trono. Jesús reitera sus enseñanzas acerca del regreso del Hijo del Hombre a la humanidad, pero esta vez no está enfocado en la espera, sino que sucederá una vez que regrese, que ya nos había anticipado. Cuando dice el Hijo del Hombre, se traduce como precisamente pues esta figura que Jesús se hizo hombre. Por eso se dice el Hijo del Hombre, porque Él se hizo humano siendo Dios.
pero esta misma expresión aparece 69 veces en el original griego de los evangelios y 30 veces solamente en el evangelio de Mateo. Jesús, entonces, cuando nos dice, cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y nos dice, es Mateo 24:30, así lo puedes, bueno, si quieres ponlo, Mateo 24:30 y 31. Dice, y enviará sus ángeles, perdón, desde el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿sí? Entonces nos dice también en este Mateo capítulo 25, verso 31 y 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todos los escogidos, escogidas, nos dice en Mateo 24, 31, y luego en Mateo 25, 32, estarán reunidos en un mismo lugar y habrá un rebaño mixto de ovejas y cabras. Justos e injustos estarán juntos en la misma asamblea. El Hijo del Hombre pondrá las ovejas a su derecha, a un lado afortunado, mientras que las cabras serán enviadas a la izquierda, el cual en el griego significa un presagio malo, ¿sí? O sea, cuando estaban las personas en un lado izquierdo, en el griego, para el pensamiento griego, se decía que algo malo iba a pasar, ¿sí? Era considerado desgraciado, o sea, ya no tenías esa fortuna porque estabas ya del lado izquierdo, ¿sí? Además, para la Biblia hebrea, las cabras también eran vistas como portadores de pecados. No lo vamos a ver, pero lo puedes buscar en Levítico 4:24 y 16, versos 21 y 22. Los cabritos o las cabras eran enviadas, a veces inclusive o sea, como que agarrar camino, o sea, desterradas para que se llevaran los pecados, ¿sí? Y también en los sacrificios, pues las personas ponían las manos sobre el cabrito para que se le traspasara el pecado, la culpa, y degollaban al animal. Entonces, por decirlo así, eran vistos de alguna manera como que ellos también podían cargar pecados, ¿no? El rey supuestamente se llama, o sea, en este caso entendemos que es Jesús, llamará benditas a las ovejas puestas a su derecha y les entregará su herencia, el cleronomeo, ¿sí? La cual es el reino preparado para ellas desde la fundación del mundo. Este reino heredado nos recuerda a los bienaventurados y bienaventuradas. Esto, cuando nos dice este reino heredado, acuérdate que las bienaventuranzas en el Sermón del Monte Jesús empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, bienaventurados. Nos da muchas o diferentes bienaventuranzas, y por cada bienaventuranza, decimos que la bienaventuranza es la máxima bendición que te pueden otorgar. Por cada bienaventuranza les da una recompensa, ¿sí? O sea, cada bienaventuranza tiene una recompensa. Estos bienaventurados tiene premios cada uno de ellos. Hay tres grupos a los que ahí se pone en relación con el reino o una herencia. Los pobres en espíritu, se dice que de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Los mansos, de quienes se dice, recibirán la tierra por heredad, en el verso 5. Y los que padecen persecución por causa de la justicia, quienes también se dice que es el reino de los cielos. ¿Sí? Puede ser que una de las calificaciones de las ovejas puestas a la derecha como justas sea una referencia precisamente de Mateo 5:10. Esto confirmaría entonces que la parábola es el fin del ministerio docente de Jesús, según el Evangelio de Mateo, que comenzó en el capítulo 5. ¿Sí? O sea, en el capítulo 5, con el Sermón del Monte, podemos entender que Jesús empieza a enseñar. Dice, llamando a sus discípulos, empezó a hablar. Vamos a Mateo capítulo 5.
Dice entonces, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Esta es la primera vez que tú vas a encontrar un sermón. O sea, como tal, un mensaje completo. Se dice que es la ley de Jesús y se dice que es el sermón más grande que Jesús dio, porque abarca Mateo 5, 6 y 7. O sea, 3 capítulos de puras enseñanzas que Jesús da. Y dice, abriendo su boca les enseñaba. También nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Luego nos dijo que era el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ¿qué? La tierra por edad. Y luego el verso 10. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si esto lo podemos juntar, verso 35 y 36 de Mateo 25, se identifica Jesús con aquellos que, más bien, perdón, el verso 37 del capítulo 25, 37. De Mateo 25, el verso 37, dice, entonces los justos le responderán diciendo, pero fíjate cómo nos dice aquí, se identifica, entonces los justos, ¿sí? Porque nos dice aquí la palabra de Dios, Él, o sea, ya Jesús los está identificando como personas que hacen justicia, como personas justas, ¿sí? O sea, los está identificando. Y también nos dice en el verso 35 y 36, se identifica con aquellos que sufren Jesús como resultado directo de una acción o una falta de acción, ¿sí? Porque podemos entender que aquí nos habla de gente hambrienta, de gente sedienta, de gente que está de forastero, de personas desnudas, de personas enfermas, de personas en la cárcel inclusive, ¿sí? O sea, nos está hablando, Jesús se identifica, o sea, él mismo se pone a sí mismo como una de estas personas. ¿Cuándo Jesús habría estado en la cárcel? Sí, obviamente ya después los discípulos verían que Jesús en algún punto estuvo encarcelado. Pero ¿cuándo veríamos a Jesús hacer una maldad tal como para decir, bueno, vas a estar en la cárcel? O cuando Jesús se enfermó, siendo Jesús, siendo Dios, pues y habiendo sanado a tantas personas, imagínate, Jesús, ¿cuándo estuviste por eso le dicen, ¿cuándo estuviste en el hospital? ¿Cuándo estuviste ahí enfermo? ¿Sí? O sea, pero Jesús se identifica con ellos y los está agradeciendo a los justos por haber mostrado solidaridad con marginados, excluidos, y que habla como uno de ellos, como uno que desea ser acogido, cuidado y acompañado, porque acuérdate que aquí no nada más dice que le diste un bien, o sea, no solamente dice me diste de comer o me diste de beber, no solamente es el bien, sino también es me cubriste, porque no solamente es me diste un vestido, sino dice ahí me estuve desnudo y me cubriste. ¿Qué significa me cubriste? Pues no solamente es el hecho de entregar una ropa, sino es también el hecho de cubrir, o sea, me diste ese apapacho, ese abrazo, ¿sí? Por eso entendemos que también Jesús desea ser acogido, cuidado, porque también dice, estuve enfermo y me visitaste. ¿A qué vas a visitar a un enfermo? ¿Solamente a sentarte y decirle, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Pues no, ¿verdad que no? Es animarlo, vas a animarlo a darle una visita, te levanta el ánimo, y no solamente eso, sino también vas a pasarle el agua, darle el medicamento, ayudarle para que coma, ¿no? Cuando tú estás en el hospital, casi siempre ocupas esa ayuda de que, pues, oye, quiero ir al baño y no puedo, pues le pasas el cómodo, le ayudas, ¿verdad? O sea, necesita mucha asistencia un enfermo en el hospital. Entonces, realmente Jesús está diciendo que Él está esperando también ese cuidado y ser acompañado, porque también dice, estuve en la cárcel
y viniste a mí. Cuando una persona está en la cárcel, no sabes cuánto deseas que alguien te visite, y no particularmente a mí me haya tocado estar ahí. En una ocasión solamente me tocó estar detenido un breve momento porque andábamos predicando o andábamos repartiendo volantes y unas personas se inconformaron y nos llevaron a unos separos. Y bueno, ya cuando yo era muy joven y ya cuando llegó mi papá a recogerme, por decirlo así, oiga, pues venga a sacar a su hijo, pues ya eso para mí fue muy importante, muy especial. Es algo de las cosas que más recuerdo, por decirlo así, de esa cobertura que mi papá me dio en algún momento. Pero cuando yo me imagino, porque también me ha tocado estar yendo a diferentes cárceles, y tú los ves realmente a la gente que está ahí en la cárcel y tienen una alegría. O sea, cuando tú llegas o sea, es como que ellos están encapsulados en un mundo, que están ahí metidos. Imagínate decir, oye, pues es fácil decir para uno 5 años, 10 años, 15 años. Cuando sale la gente, o sea, imagínate que tú tienes 30 años y cuando sales de la cárcel ya tienes 50 años. ¿Qué pasó ahí? Pues ya se te acabó tu vida productiva. Ya nadie te va a contratar. Ya aunque tú digas, es que estudié en la cárcel y hice una licenciatura, como algunas personas aprovechan el tiempo. Sí, eres licenciado, pero tienes antecedentes penales. Y depende el delito que hayas cometido, porque, ok, ¿tienes antecedentes penales? ¿Sí o no? Sí. Ah, ¿y cuál es su antecedente? Pues nada más drogas y portación de armas. Pues, quién te va a querer contratar? Nadie, porque van a decir, esta persona es una persona peligrosa. ¿O cuál es tu antecedente? No, pues violación, delitos sexuales. Pues claro que no, imagínate, y quiero trabajar en una escuela, pues jamás vas a entrar, nunca vas a entrar a una escuela con antecedentes sexuales, delitos sexuales que hayas hecho. Inclusive en Estados Unidos te ponen una marca porque también los delitos sexuales son una situación, como hablábamos también ayer con los jóvenes, los pecados sexuales te atan de tal manera en la cual se ha demostrado que un gran porcentaje de personas reinciden. O sea, si tú fuiste una vez un violador y te apresaron, estuviste pagando una condena, existe alrededor, creo que de un 80%, me puedo equivocar en el porcentaje, pero si es un porcentaje muy alto, puede ser hasta más, del 80% de personas reinciden en el delito o en algún delito relacionado. Entonces, 8 de cada 10 personas que salen de la cárcel por un delito sexual, sabes que van a volver a hacer un delito sexual. Entonces, como es tan delicado esa situación, les ponen incluso hasta un rastreador. O sea, como que tú dices, bueno, esta persona, hay aplicaciones o hay funciones en línea que te permiten inclusive saber que una persona cerca de ti estuvo en la cárcel por delito sexual. O sea, tienen tanto el dedo puesto sobre de ellos que ya su seguro social, o sea, su número de seguridad social aparece en búsquedas para que personas que tienen hijos chicos digan, no, ¿sabe qué? Yo no le voy a rentar a esta persona porque esta persona estuvo en la cárcel por delito sexual. No pueden vivir cerca de escuelas tampoco, no pueden trabajar nada relacionado y tienen que tener un visitador que los esté checando cada cierto tiempo qué están haciendo. Ya trabajas, pagas tu renta, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? Porque no te queremos volando la mente. O sea, si estás ocioso, vas a volver a reincidir. Entonces, todo... No, estamos hablando naturalmente, ¿eh? O sea, entendemos, como dijimos ayer, aunque tú entregues tu vida a Cristo, puedes caer otra vez, tu concupiscencia va a estar ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues igual, o sea, seguir adelante de la mano de Cristo. Cristo nos puede llevar sin caída, pero tenemos que ser muy disciplinados en esa parte, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, obviamente si tú cometiste un delito, cual sea sexual o sea de cualquier tipo, y te metieron a la cárcel, te conviertes, excelente, pero sigues en tu condena. O sea, haberte convertido no quiere decir que te van a dar la libertad. O sea, tendrías que seguir cumpliendo con tu condena. Cuando termines, pues obviamente también vas a tener que cumplir con el hecho de estar señalado. Pero me refiero a que la cuestión está con las personas que están en la cárcel, les afecta tanto
Y todos a lo mejor muchas veces es común que las personas digan, yo soy inocente. Muchas personas lo dicen así. A nosotros nos tocó una persona que apoyamos mucho tiempo, lo teníamos como hermano. Y él dijo, no, yo soy inocente. Y a final de cuentas, después de mucho tiempo, dijo, no, ¿sabe qué, hermano? La verdad es que sí lo hice. O sea, la verdad es que no soy inocente. O sea, sí cometí el delito, sí hice creo que había sido, no me acuerdo bien, pero creo que había sido algo de secuestro. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, cómo sucede todo esto para esas personas que caen a lo mejor en una mala compañía, una mala idea. Alguien a lo mejor te dijo un día, oye, pues no hay dinero, vamos a hacer esto. Y tú dices, bueno, sí, nada más es cuidarlo, ahí está. Yo no hago nada, nada más le llevo comida a esta persona que está ahí en un cuarto, ¿sí? Y eso no sabes que te va a acarrear una consecuencia de por vida estar metido en una cárcel, ¿no? Y a veces se agarran a las personas menos responsables, a las personas que menos hicieron, son las que están ahí metidas pagando la condena. Entonces, en este caso, por eso dice Jesús, pues gracias porque estuve en la cárcel y viniste a mí. ¿Cuánto ganas cuando vas a visitar a una persona que está en la cárcel? ¿Sabías que hay personas en la cárcel hoy en día que están en la cárcel y no debieran de estar en la cárcel? O sea, que tan sencillo sería como que las visitaras y por acumular visitas, porque eso también te cuenta, porque tú los visites, los dejan salir libres en cierto tiempo. Pero hay muchas personas que como nadie los ha visitado, no tienen la puntuación necesaria para aplicar para una libertad condicional. Entonces, son personas que están ahí, que no debieran, o simple y sencillamente porque no tienen un abogado que les tramite el amparo o les tramite la reducción de condena y ya, simplemente es, ¿aplico para reducción de condena? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 10 años. Pues debió de haber hecho 5. ¿Cómo? Pues sí, pero ¿quién se la tramitó? No, pues no tenía nadie. Pues echó los 10. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que podrías incluso ayudar a personas que salgan de la cárcel, pero son personas que no tienen una ayuda, que no tienen un familiar, o que los familiares se olvidan de ellos porque pues ya estás en la cárcel, adiós, ¿sí? O sea, tú decidiste tu camino, vete. Entonces, por eso dice también aquí Jesús, en la cárcel, y vinisteis a mí. O sea, ¿qué valor tiene? Yo te invito, realmente, si tú nunca en tu vida cristiana has sido a una cárcel, ve a la cárcel. Necesitas vivir esa experiencia, o sea, necesitas realmente sentir esa necesidad. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas, también muchas cosas que personas que abusan de la buena voluntad de la gente que quiere ayudarles, sí, hay muchas cosas. Hay cárteles de droga ahí adentro, hay personas que abusan de otras, hay parejas homosexuales, bisexuales, hay prostitución, hay muchísimas cosas te vas a encontrar en las cárceles. No es como que tú digas, uy, pobrecitos todos. No son pobrecitos todos. Pero finalmente hay algo que hacer también en la cárcel. Vale la pena. Y vale la pena también los hospitales. Es un ministerio que también Dios ha permitido hacer muchas veces y tiene una gran retribución para la vida eterna. Dice entonces, le dice a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, y a las cabras puestas a la izquierda, apartados de mí, malditos. O sea, imagínate qué duro es la condenación. Los cabritos son condenados porque no cuidaron a sus prójimos más necesitados. O sea, son personas que cerraron los ojos, que dijeron, no quiero ayudar. Si estás en la cárcel es por tu problema, vive tus propias consecuencias. ¿Sí? Si estás enfermo, pues que tu familia te cuide. Si estás necesitado, porque andas de forastero, a lo mejor te hubieras quedado en tu país. Como he escuchado muchas personas tristemente que dicen, Monterrey es para los regios, ya no queremos aquí extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que expresarnos de esa manera? Y cuando un paisano va a Estados Unidos y lo andan tiroteando ahí la Border Patrol, todos gritando, ¡ay, que son unos inhumanos y son esto, y los americanos, y Donald Trump, qué malo es! O sea, y nosotros cuando estamos aquí teniendo un lugar donde podemos ayudar a personas forasteras, migrantes o inclusive de otros lugares, porque hoy en día ya hasta se habla de la discriminación, les ponemos nombres a las personas que vengan de San Luis o de Guanajuato o de Chiapas y les decimos de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque realmente no hay amor.
Y precisamente a esas personas les dice Jesús, apártate de mí, maldito, ¿no? A lo mejor si fuera Jesús o una persona importante, diría, sí, Jesús, pásale a mi casa. Sí, Jesús, yo te hospedo. Sí, Jesús, porque es Jesús, porque Él me va a dar la vida eterna. Pero cuando Él dice, a uno de estos más pequeños lo hiciste, pues realmente es cuando nosotros tenemos de corazón hacer el bien a los demás. La falta de acción al fin de los tiempos es presentada ante ellos y todavía no lo reconocen, todavía niegan su pecado de omisión y su abstención de hacer algo que podían haber hecho. Responden a las acusaciones y observaciones del rey con las preguntas, Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Sí? Y Dios les dice, malditos. Qué tremendo, ¿no? El individualismo y su postura encorvada les impidieron ver al rey en las personas que sufren. ¿Cuánto no podríamos solamente hablar de que son niños? Porque los niños no van a la cárcel, pero finalmente de todo tipo de personas vulnerables, necesitadas, podemos pensar, cuando tú ves a una persona necesitada, necesitas ver en la cara de esa persona necesitada, necesitas ver a Cristo. Jesús les estaba contestando a todas aquellas personas que no estaban dispuestas a responder a las necesidades del prójimo y no eran capaces de entender la indignación de Jesús ni el hecho de que lo estaban ofendiendo de manera personal y directa, porque si te das cuenta, Jesús está poniéndolo de una manera personal. O sea, tú no lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. O sea, el problema no es con ellos, el problema lo tienes conmigo. ¿Sí? O sea, Jesús lo lleva al plano personal. No me diste de comer, no me diste de beber, no me diste un abrigo, no me visitaste, no viniste a mí. O sea, tú tienes el problema, no lo tienes con ellos. El problema es conmigo. Y con el menos que quisieras tener problemas en el día del juicio, es con Dios, con el que te va a juzgar, con el que te va a dar la entrada. Con el menos que quisieras tener un problema. Y dice, los justos, al rey abre dos caminos diferentes. Los justos irán a la vida eterna y los malditos a un castigo que se traduce como kolasis en el original griego. Castigo eterno, que también se entiende como tormento. Kolasis es un resultado, no un proceso. Es como un tormento mental, ¿sí? Que tienes que recordar por siempre la negligencia directa y pesadilla del pecado de omisión. Yo me imagino aquellas personas en el fin de los tiempos, como ahora que decimos que la palabra de Dios está corriendo y la palabra de Dios está predicando y la gente, hoy en día yo me doy cuenta, si yo me pongo a pensar hace 20 o 30 años, las cosas no eran como son hoy. O sea, la vida no era como era hoy. Mucha menos gente conocía de la Biblia. O sea, muchas menos personas. Tú hablabas a las personas en la calle y le decías, oiga, ¿usted sabe de la Biblia? No. ¿Tiene un familiar cristiano? No. ¿Tiene algo que conozca de la Biblia? No, no sé nada. Y nos poníamos a predicar mucho a la gente porque la gente no sabía nada. Hoy en día tú vas por la calle o podemos hacer como un estudio o así, como por decir, una encuesta o algo por la calle y tú pregúntale a la gente por pura curiosidad, ¿tienes algún familiar cristiano? Casi estoy seguro que te va a decir que sí. Por todos lados tú te encuentras personas que tienen que ver con cosas del cristianismo. Si tú estás en una escuela, va a ser muy difícil que seas el único cristiano. Va a haber más cristianos. Si estás en una oficina, va a ser muy difícil que seas tú el único cristiano. Va a haber más cristianos. Y si no hay cristianos, por lo menos los que están ahí saben de los cristianos. O tienen su mamá, su tía, su primo, su amigo. Todos tienen a alguien que es cristiano. ¿Y tú crees que todas esas personas que tienen una persona cristiana en su familia, tú crees que esas personas no les han predicado? Claro que les han predicado. Claro que les han predicado. Claro que saben la verdad. Claro que a lo mejor algún día han ido a una iglesia. ¿Por qué no viven como Dios manda? Porque no quieren. Porque no quieren escuchar. Porque no quieren oír. Imagínate el cargo de conciencia cuando llegues a la vida eterna
y te encuentres con que digas, oh, ya está pasando lo que me dijeron, oh, ya está sucediendo esto, oh, a mí me decía una compañera de trabajo hace varios años, me decía, es que yo tengo mucho miedo del día del juicio, tengo mucho miedo de que se acabe el mundo, porque yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Le digo, pues haz las cosas bien, o sea, tienes la solución en tus manos. No quiere vivir la vida cristiana, pero sí sabe que está mal, sí sabe que lo que hace está mal. Entonces, ahí es donde empezamos a jugar con nuestras opciones eternas, a aventarnos un volado todos los días. Si hoy viene Cristo, me voy al infierno. Si hoy viene Cristo, me voy al infierno. Si hoy viene Cristo, me voy al infierno. Pero hay una rebeldía en contra de Dios. Dice entonces la palabra que ellos tendrán su castigo por haber hecho omisión, por haber sabido la verdad y no haber querido hacerla. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana? Bueno, pues precisamente Jesús termina diciendo estas palabras como dándonos un aliento a los que lo amamos para decir, continúa siendo justo. O sea, ¿qué más puedo hacer por ti, Señor? Acuérdate que Jesús aprecia, valora, ama todas esas atenciones y todas esas misericordias y todas esas buenas obras que nosotros podemos hacer por personas que están en causas de necesidad. No solamente nos quedemos en una parte, siempre tratemos de hacer más, siempre tratemos de hacer algo más. Y aunque no esté hablando, aunque fuera la propia historia señalada hacia los judíos como los hermanos más pequeños de Jesús, de todas formas, yo creo que la vida, Dios espera de ti y de mí que hagamos este tipo de obras, que visitemos a los enfermos, que veamos por los presos, que veamos por las personas que están en vulnerabilidad, que necesitan un sustento, abrigo, que necesitan una acogida cuando son personas extranjeras o forasteras. Dios tiene eso en su corazón y eso es algo que nace de una persona que tiene su lámpara encendida y que está utilizando bien sus talentos. O sea, acordémonos que toda esta y que es un buen mayordomo. Acordemos que todo esto es una serie de la misma enseñanza que Jesús dio. El mayordomo infiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Todas estas te quieren dar una sola idea. Jesús va a venir. Jesús viene pronto. Jesús te va a dar un juicio. Jesús a cada quien le va a dar su merecido. No podemos decir que sea por obras porque es por gracia, pero sí espera que nosotros, su iglesia, que hemos recibido su gracia, hagamos sus obras. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que tú nos dejas escrito, Señor, y anticipas los últimos tiempos, Señor. Gracias porque podemos tener una esperanza viva, de vida eterna, Señor, si bien nos acogemos a tu presencia, te esperamos y usamos esos dones y talentos que tú nos has dado, Señor. Tú siempre nos hablas y nos dices que tú llegarás y le darás a cada quien lo que le corresponde, Señor. Sabemos que no merecemos nada, pero queremos seguir en tu camino por amor a ti, Señor. Queremos verte, Señor, a ti en cada persona que tiene una necesidad, en cada persona que tiene una condición vulnerable o una condición que ha sido menos afortunada que nosotros, Padre, que podamos extender nuestras manos como si fueran las tuyas, Señor, que pudiéramos extender nuestras manos como si fueran hacia ti, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, gracias por hablarnos, Señor, permítenos seguir en tu camino, en el nombre poderoso de Jesús, amén, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, estamos terminando con nuestra reunión, estaremos reuniéndonos nuevamente el próximo domingo para que estén pendientes. Que Dios les bendiga.